Hola nuevamente, no nos encontrábamos hace algún tiempo, tomamos un receso, entre medio vimos el Tour de Francia, tenemos varios podcasts para quienes quieran revisarlo, comentando lo que fueron las distintas etapas, pero volvemos nuevamente a nuestras cápsulas de salud, alto rendimiento y medicina en deporte, medicina deportiva. Hoy tenemos un tema muy importante: los requerimientos metabólicos que puede necesitar un deportista, y nos vamos a focalizar principalmente en los deportistas amateur, que es la gran mayoría, más que los deportistas de alto rendimiento. Son distintos a los requerimientos que puede tener una persona normal, más sedentaria, o que lleva una vida activa pero no deportiva. Y cada cierto tiempo podemos o puede ser necesario chequear algunos exámenes. Y cuando nos toca interpretar esos exámenes o ver esos exámenes, no siempre son iguales o son similares o requieren la misma interpretación al de una persona que no es físicamente activa. Y eso muchas veces genera dudas tanto para el paciente como para el médico. Es por eso que hoy día hemos querido invitar a un amigo deportólogo, don Luis Vergara. Él es médico internista, deportólogo de la red UC Christus, que además tienes un magíster, si mal no recuerdo, en nutrición deportiva. Nutrición deportiva, sí, en Barcelona. En Barcelona, el Fútbol Club. Y que conozco hace mucho tiempo, como el año 2001 a Luchito. El pregrado de medicina. El pregrado de medicina, después la beca medicina interna, y nos hemos mantenido trabajando siempre juntos en lo que es triatlón, maratón de Santiago, triatlón de Pucón, así que interactuamos bastante, y ustedes quizás lo conocen por redes porque también es muy activo en la labor educativa que requiere la salud. Así que Luis, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, yo encantado. A mí me encanta hablar de deporte, sobre todo enseñar, motivar, educar un poquito a los deportistas, porque esa es la labor que hacemos nosotros, tratar de fomentar el ejercicio y quienes ya están enviciados, como nosotros, tratar de que logren su rendimiento y logren las metas, y a la larga lo que uno busca es lograr los objetivos. Y al que no quiere hacer deporte, que por último que haga cierto grado de ejercicio o de actividad física, que se mueva un poquito más, porque sabemos que finalmente lo más importante en la sobrevida y en la calidad de vida del ser humano es moverse. El que no se mueve se enferma, tan simple como eso. Uno deja de hacer deporte, uno envejece cuando deja de hacer deporte, no deja de hacer deporte porque envejece. Así es. Oye, Luis, queremos conocerte. ¿Quién es Luis Vergara? Algo adelantamos, pero ¿quién es Luis Vergara? Pero Luis Vergara persona, Sí, no, bueno, no médico. como decías tú, bueno, yo soy de especialidad internista, igual que tú, ¿cierto? Pero siempre, desde que yo estudié medicina, yo siempre me gustó el deporte. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando medicina, estaba con la crisis vocacional. Me gustaba mucho la medicina interna, pero no me gustaba mucho el paciente crónico, porfiado, que no te sigue las indicaciones. La veía inestudiable, ¿cierto? Había que estudiarse los libros, el Harrison entero. Entonces no me gustaba la medicina interna que yo conocía hasta ese momento, pero me gustaba mucho el deporte. Y en ese momento todavía la medicina deportiva era como muy vinculada a la traumatología. Exacto. Entonces no me gustaba el pabellón, estar operando, no me gustaba el ambiente quirúrgico, pero sí me gustaba la parte más deportiva de la traumatología, ya más ortopédica, si pudiéramos llamarlo así. Entonces dijimos, pero no, ¿cómo combino la medicina interna con la medicina del deporte no quirúrgica de traumatología? Y yo me acuerdo que estaba en un gimnasio, de hecho estaba entrenando, veía a la gente trotando, y dije, ¿existirá algo, una medicina del deporte? Y ahí me puse a buscar, puse a Google ahí en sus tiempos, y me di cuenta que había una rotación de medicina deportiva en la Católica, donde nosotros estamos estudiando, que estaba a cargo de Fernando Yáñez, ya que estaba en ese momento a cargo de todo el programa. Y ahí donde pregunté, dije, Fernando, ¿qué es esto? Muéstrame lo que es la medicina del deporte. Y ahí donde hice una rotación electiva, y me encantó estar con los deportistas, me encantó que la consulta médica no era cuatro paredes, sino que era en un estadio, en un ambiente abierto. ¿Estuviste con el club deportivo? Con Católica, el plantel de Católica en ese momento no era cruzado, ¿cierto? Pero el primer equipo, esto de estar con los jugadores, del día lunes comentar el partido, pero con los que jugaron el partido. Entonces eso era bien interesante porque era estar con los protagonistas, y me encantó esa área. Y ahí empecé a ver ya dónde me formo. Acá en Chile no existía la especialidad. En España estaba la especialidad, pero todavía uno lo veía muy lejano. Estaba hablando cuando yo estaba en sexto, séptimo de medicina. Entonces ahí hablé con Fernando y le dije, Fernando, ayúdame, oriéntame, tú que ya has hecho un camino, ¿cómo puedo llegar a la medicina del deporte? Y ahí es donde yo quise hacer medicina interna. Inicialmente pensé ser cardiólogo, como Fernando, ser un cardiólogo deportivo.
Y entré a la beca, siempre con la mente de ser cardiología del deporte, pero después en la mitad de la beca el mismo Fernando me dijo, ¿por qué no te quedas como internista? Puedes ser mucho más amplio. Yo veo corazón, pero ¿qué pasa con la parte endocrino y deporte, la parte de nutrición, fisiología del ejercicio, lo mismo broncopulmonar, asma, ¿cierto? Que eso no lo veo yo. ¿Por qué no te quedas como internista general y te dedicas al deporte como internista? Y ahí es donde lo pensé. Dije, me ahorro horas de turno en la unidad coronaria que no me gustaba. ¿Por qué no mejor me quedo como internista? Y ahí es donde yo me formé como medicina interna, me quedé trabajando como internista ya en la Católica y Marcoleta, pero siempre tratando de averiguar un poquito de la parte del deporte. Y ahí es donde, sin quererlo, inicialmente me fui haciendo cargo de eventos deportivos. Entonces me hice cargo de la Maratón de Santiago, tuve más de 6 años a cargo de director médico de la Maratón de Santiago, el Ironman de Pucón, y me fui metiendo de a poco. Y para ser sincero, fui aprendiendo, porque lo que es medicina del deporte en pregrado, uno no sabe nada. No. O sea, en la universidad no te enseña medicina del deporte, y uno fue autoformándose, empecé a tomar cursos online, algunos presenciales, y ahí es donde de a poquitito fui abriéndome camino, hasta el año 2017 que me fui a España a hacer el máster en nutrición deportiva en la Universidad de Barcelona. Tuve la oportunidad de trabajar con el Fútbol Club Barcelona. Entonces ahí tuve el primer contacto con el alto rendimiento de verdad, porque acá en Chile, claro, el alto rendimiento es bien pequeño. Y en el CAR de San Cugat, que es el centro de alto rendimiento, donde estaba con deportistas olímpicos. O sea, yo tenía un deportista, yo siempre lo digo como anécdota, yo atendí un deportista, un karateca español, yo lo atendía como cualquier persona. Después me iba al casino del centro de alto rendimiento, iba por los pasillos y está la foto de él, que yo había visto 5 minutos atrás, 4 medallas olímpicas, campeón de Europa, campeón del mundo, y me daba cuenta con las personas que estaba. Y ahí es donde tú vas aprendiendo experiencia. Y yo creo que eso es lo que la medicina del deporte te da, que mientras más experiencia tú tengas, más tú puedes aportar a otros deportistas. Y así me he ido abriendo camino. Ahora, como decías tú, estoy en la Católica, estoy a cargo del programa de medicina deportiva y estamos tratando de crear ambientes de formación para los futuros profesionales para que los médicos a futuro, generales, sepan el deporte, sepan prescribirlo, sepan indicarlo de manera correcta. Y a los que más les gusta formar la especialidad a futuro de medicina deportiva en la Católica, que hay otras 2 universidades que la tienen, pero tratar de crear ahí un granito de arena para formar los futuros profesionales. Bueno, la pelea que uno siempre tiene, y yo lo he dicho varias veces acá, que la medicina más tradicional, no por mala persona, sino por desconocimiento, habitualmente no prescribe deporte, sino que lo prohíbe. Entonces te resfriaste y no puedes hacer deporte en 3 meses. Y el que entrena sabe que en 2 semanas pierde lo que ganó en 3 meses y eso es incompatible. Entonces yo soy de la opinión que uno como médico vinculado al deporte tiene que tratar de adaptar la medicina al deportista y no al revés. Oye Luis, y del punto de vista familiar, ¿tú eres casado, tienes niños? Casado, tengo 2 niños, tratando de pequeño incentivarlo al deporte, ya el ejercicio. Mi hijo mayor a los 3 meses ya estaba en una piscina nadando, por lo menos que se le tuviera miedo al agua. Después lo metimos a entrenar a la Católica, ahora hace voleibol. Entonces, como todo niño chico, estoy tratando de que averigüe, que haga la mayor cantidad de cosas distintas. Que no tengo pendiente que le guste la bicicleta, todavía no lo toma, pero quiero que tome la bicicleta. Pero de a poco, porque no quiero obligarlo. Yo creo que un error de los papás es a veces imponerle un deporte, y si no le gusta, al final le estoy haciendo un daño. Entonces quiero que él solito le guste y empiece a buscar lo que más le gusta, pero estoy en la fase en que pruebe la mayor cantidad de deportes distintos. Para que vayan que es uno de los mejores predictores para el alto rendimiento, que es el multideporte más que la especialización. Que tenga distintos estímulos, salto, potencia, fuerza, aeróbico. Le encanta correr. Entonces está todo el día corriendo. Papá, ¿puedo ir a correr? Anda, corre. Entonces trato que se mantenga activo, que haga lo que le gusta, pero siempre al ritmo que vaya él. No quiero imponerle, porque al final, cuando tus papás te imponen algo, al final consigue lo contrario. Sí, yo por lo menos en ciclismo creo que el entrenamiento formal antes de los 15 años no tiene mucho sentido. Hay otros deportes que son más de habilidad, pero lo que es endurance, pasarlo mal antes de tiempo. Creo que al final termináis. Bueno, hay algunos trabajos que muestran eso. El que parte a los 13 años en el ciclismo versus los 15, más probable que a los 15 llegue al alto rendimiento de verdad que el que partió tan chico. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a ir de lleno a lo que es el tema fundamental acá, que son exámenes de laboratorio y evaluación y interpretación de estos exámenes en pacientes deportistas no élite. Bueno, como ustedes saben, siempre hacemos estas pequeñas pausas para que el que vaya escuchando el podcast y se le pasó el ratito pueda ir escuchándolo por partes, así lo hacemos más fácil. Y así llegamos a este segundo módulo, que ya vamos a entrar de lleno a la materia que estábamos hablando.
Y Luis pregunta, población general, no necesariamente deportistas, adultos, ¿es necesario hacerse exámenes? Cada cierto tiempo alguien dice, doctor, quiero chequearme todo, cumplí 50 años, quiero chequearme todo, tengo 20 años, quiero chequearme todo. ¿Cómo orientamos eso? Depende, porque hay personas que nunca se han chequeado. De hecho, nosotros que vemos deportistas, no por ser deportistas, sino gente joven, nosotros los jóvenes creemos que somos sanos eternamente y no somos eternos. Entonces, muchas veces cuando viene un deportista, o yo como internista, a veces gente joven, les pregunto, ¿te has hecho un chequeo últimamente? Y muchos no han tenido, y a lo mejor es una buena oportunidad en alguien que nunca se ha hecho, hacerse un screening porque nunca se ha hecho, ¿ya? Entonces, yo creo que buscar un equilibrio entre buscar, ¿cierto?, hacer un chequeo en gente que nunca se lo ha hecho, pero también evitar el sobreabuso de exámenes, ¿ya? Porque mucha gente tiende a abusar de hacer excesivos exámenes. Entonces ahí depende. ¿De qué depende? Depende mucho, primero, de los antecedentes personales. Si una persona es sana, es distinto si una persona tiene alguna enfermedad crónica o una enfermedad detectada en la edad pediátrica, que a lo mejor hay que chequear. Depende de los antecedentes familiares. Hay personas que los familiares tienen cáncer o tienen enfermedad crónica, dilipidemia, cosas que son muy genéticas. Yo creo que vale la pena ver si ese gen que está ahí familiarmente se está expresando o no. Depende mucho de los síntomas, cómo se siente. Si una persona está asintomática es distinto cuando alguien tiene baja de peso, está mareado, se desmaya. Hay gente que se anda desmayando por la vida y creen que es normal y eso no es normal. Entonces también depende de los síntomas. También depende del examen físico que uno hace en la consulta. Ya uno no puede tener ningún antecedente, pero uno va escuchando y escucha un soplito. Así la tiroides. O tiene la tiroides grande, o está con la frecuencia cardíaca transpirando entero. Entonces uno hay que buscar ahí dependiendo de lo que uno va encontrando. Y también yo creo que es importante considerar lo que el paciente desee. Ya yo tengo pacientes que vienen y dicen, no, que yo quiero saber cómo está mi tiroides. ¿Por qué no quiero saber? Yo creo que a veces es bueno saber y la misma ansiedad de uno o de muchos pacientes también calmarla. Hay personas que, por ejemplo, no sé, se les haya fallecido alguien cercano, un amigo, no sé, un infarto, por ejemplo. O casos mediáticos. Casos mediáticos, que una noticia que tal persona falleció y nunca se ha chequeado el colesterol y quiero que me vea el colesterol. Claro, a lo mejor no tendría una indicación con todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero a lo mejor una preocupación sería bueno también chequearlo. Entonces, yo creo que hay que hacer evaluar si realmente es necesario y qué exámenes son necesarios. Ya yo allá en España trabajé 3 años en una clínica privada. Existía lo que se llama el chequeo VIP. El chequeo VIP era un chequeo que personas empresarios con plata se hospitalizaban 2 días en la clínica y le hacían de todo. Exámenes de hormona, de todo, resonancia, PET. Endoscopía. Salían por lo menos 3.000, 5.000 euros. Y claro, como tienen dinero, lo pagaban. Y claro, uno encontraba un quiste hepático y cosas que uno no andaba buscando y empezaban a hacer más estudios. Entonces entran al final encontrando cosas que no están dando problemas, que no son nada, pero que genera mucha ansiedad. Sabe que yo tengo un quiste renal, que a lo mejor da lo mismo, pero una persona sabiendo que tiene un quiste renal le ha empezado a doler inmediatamente ese quiste renal. Entonces al final genera otros problemas. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio. Y yo siempre le digo a los pacientes, no es que yo tenga un talonario de chequeo, a todo igual. No, uno lo va adaptando a cada paciente. ¿Ya? Yo sé que hay páginas de internet que venden incluso chequeo por 5.000 pesos online y a todo igual. No, hay que adaptarlo a cada paciente. Yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que más que dar una recomendación general, hay que ver caso a caso, no exagerar, pero también yo creo que es bueno de vez en cuando hacer un chequeo para saber que esté todo bien. Y me acuerdo cuando estudiábamos medicina, siempre ahí en la escuela nos decían, si un examen no te va a cambiar la conducta, probablemente el examen no es necesario, pero hay algunos que sí, hay algunos que uno debería hacer en toda la población, que es lo que llamamos el concepto de screening. Entonces, ¿nos puedes contar más o menos qué significa el screening? ¿Cuáles son los más comunes en adultos? Sí, el screening, como dice la palabra, es como un tamizaje, ¿cierto? Para ver si uno encuentra algún problema en la población. Ese screening depende de varios factores, principalmente de qué tan prevalente sea esa enfermedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno generalmente siempre es verdad que hay una batería de exámenes más o menos estándar, ¿cierto? Que uno pide un hemograma, ¿cierto? Para ver si hay anemia o no hay anemia, uno va a echar de ver ahí los glóbulos blancos si que no hubiera alguna infección. El perfil bioquímico, justamente es un perfil, entonces tiene de todo un poco, como yo le digo. Tiene el colesterol total, no el perfil completo, pero sí por lo menos el colesterol total. Entonces, si me sale alto, a lo mejor voy a buscar, voy a pedir uno un poquito más específico. ¿Ya? Lo mío, la glicemia, por ejemplo, si la glicemia está normal, no tiene ningún sentido pedirle un test de tolerancia o un test más específico porque tengo una glicemia normal. La probabilidad de que tenga es muy bajita, entonces no es necesario hacer un estudio más detallado. Uno generalmente igual pide pruebas tiroides, generalmente la TSH,
ya, para ver si que hubiera algún un problema en la tiroides, ¿cierto? Si sale alterado, Mujeres, muy común. mujeres muy común, entonces ahí uno podría a lo mejor ahí, si es que sale alterado, recién pedir ecografía o otro estudio un Exacto. poquito más invasivo. Ya, y la función renal generalmente uno también lo pide, ya, porque también puede afectar algunos medicamentos. Si voy a hacer un estudio de imagen, necesito tener una creatinina, ¿cierto? Que es la manera más tradicional, ¿cierto? Y después yo creo que los otros exámenes son un poquito más dependiendo de lo que uno va encontrando. Ya, todo el estudio de intolerancia a la glucosa, en caso que haya antecedentes familiares, o uno va ahí viendo de lo que hablamos recién, si hay algún síntoma o alguna cosa que uno pudiera ver. Pero eso es como lo más general, y uno lo va adaptando. Y de los más estandarizados en cuanto a los anualizados, por ejemplo, o cada cierta edad, no sé, voy a mamografía, Papá Nicolau, etcétera. Claro, ahí, bueno, ahí también depende mucho de la probabilidad de que uno tenga, ¿cierto? Ujú. Porque el cáncer de mama, ¿cierto? Claro, inicialmente, bueno, antes era de los 50, después fue a los 40, y pues cada vez se ha ido un poco adelantando, pero también importa mucho los antecedentes familiares. Si la mamá tuvo cáncer de mama, uno adelanta el chequeo, ¿cierto? Lo mismo el cáncer de próstata, ¿cierto? Sobre los 50 años, pero uno lo va adaptando, lo va adelantando, no. Colonoscopía. Colonoscopía también, ¿cierto? Hace una colonoscopía porque es muy prevalente Exacto. acá en Chile. A veces igual es bueno hacer alguna ecografía abdominal para ver el tema de los cálculos acá en Chile. Acá en Chile somos campeones mundiales del cálculo a la vesícula. Entonces, si hay cálculo, tratemos de sacarla, porque somos uno de los campeones mundiales también de cáncer de vesícula. Entonces, hay que ir viendo ahí, dependiendo de la edad. Yo siempre digo, una persona que llega de 20 años es distinto al chequeo de los de 50 y el de 80. Y entonces uno tiene que ir adaptando a cada persona qué cosa uno va pidiendo y metiendo ahí también el tema de los antecedentes familiares y los síntomas. Ya si hay un síntoma, a lo mejor uno va a poder hacer un chequeo un poquito más profundo. Y en esta pirámide que hemos ido de más general a más específico, ahora te pregunto, al deportista amateur, me refiero al... Yo siempre le digo al deportista amateur que igual es un deportista de alto rendimiento comparado con la población general. O sea, entrenáis 10, 12, 15 horas, algunos a la semana, algunos entrenan más que los elites. Y además trabaja ya, entonces igual es alto rendimiento, quizás más que alguien que está dedicado solamente a un deporte, pero deporte amateur, el no competitivo real, no seleccionado nacional, etcétera. ¿Cuáles son los exámenes que debería hacerse cada cuánto tiempo? ¿Por qué motivo? Yo buscaría algunos exámenes específicos en este deportista amateur que quizás no se lo pediría a alguien que no es deportista. Sí, ahí también depende de varios factores. Depende primero es una persona, entonces hay que incluir todo el chequeo de cualquier persona, ¿cierto? Pero hay que pensar que un deportista está entrenando gran parte de la semana, algunos todos los días, 2 veces a la semana, 3 veces, ¿cierto? Pero entrena harto y tiene requerimientos distintos a una persona que no entrena. Ya una persona que está todo el día trabajando ahí frente al computador no tiene los mismos requerimientos de una persona que se está levantando a las 5 de la mañana, sale a andar en bicicleta, otro sale a nadar, a correr, independiente del deporte que sea. Entonces los requerimientos son distintos. Y también necesitan, y eso un poco también haciendo el link con el alto rendimiento, igual tener valores un poco superiores o más óptimos que una persona que no está entrenando. ¿Ya? Yo siempre he dicho, yo trato de asesorar, igual como uno asesora a un alto rendimiento que va a ir a la Olimpiada, ya a los Juegos Olímpicos en Francia, tratar de que el amateur, el aficionado, tenga la misma asesoría. A lo mejor no va a ser tan estricto, ¿cierto? No va a ser a lo mejor tan detallado como un alto rendimiento, pero se merece el mismo tipo de asesoría. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno trata de buscar? Uno trata de buscar, en general, e incorporar la parte más nutricional. ¿Ya? Yo creo que una de las cosas que más se caen muchos deportistas aficionados es el tema de la nutrición. Y ahí es donde uno ya empieza a medir algunos parámetros nutricionales. ¿Ya? Por ejemplo, ver que los niveles de vitamina B12 estén bien, de vitamina D. Yo generalmente igual pido ferritina, fierro, para ver un poco cómo están. Porque claro, puede a lo mejor alguien no tener anemia o una anemia leve, y la única manera de saber si es por déficit de fierro es ver la ferritina. Me ha pasado con gente que va a hacer altura, siendo amateur, porque tiene el Panamericano en Colombia, y ferritina en 5. O sea, la altura no te sirvió de nada. Claro, justamente. Además que hay un estudio, claro, la evidencia es un poquito confusa, pero a veces personas que no tienen anemia, si tienen ferropenia sin anemia, aún así falta el rendimiento. Entonces, es bueno recargar todas estas cosas, sobre todo lo que hacen en altura. Ahora en invierno mucha gente hace alpinismo, lo que hacen trail en altura. Entonces me aseguro de que el transporte de oxígeno sea el más óptimo. ¿Ya? Entonces, yo ya, cuando yo me meto al lado más deportivo, yo un poco me saco el delantal de internista, en que veo valores normales, y ya como deportista uno busca valores óptimos, ya para poder rendir. Igual con a lo mejor el aficionado, el que sale a andar en bici y el fin de semana y tiene su campeonato y tratan de llegar lo más arriba posible, el mismo objetivo, igual de válido que el que busca la medalla de oro en
Juego Olímpico. Entonces trato de, ojalá, independiente de cuál sea la meta, tratar de optimizar al máximo para que logre ese objetivo que esa persona tenga. Finalmente, acá yo siempre hago una comparación. Si lo llevamos a un auto, la mayoría se mueve como City Car, pero algunos van a ir a correr el Dakar. Obviamente no le debe ser el cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, sino que probablemente va a estar chequeándolo mucho más seguido y con un poquito más de rigurosidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar a un tercer módulo que vamos a hablar un poquito de la interpretación de estos exámenes, cómo cambia entre una persona deportista y alguien que no es tan físicamente activo. Bueno, estamos de vuelta, seguimos andando en este interesante tema de los exámenes de laboratorio y la interpretación, que es lo que queríamos conversar ahora. Nos llegó el examen, nos llegó el deportista, perdón, o fuiste al médico, te hiciste exámenes, querías hacerte un chequeo y no sé, te salió la transaminasa oxalacética un poquito alta, la creatinina un poquito alta y te dijeron, oye, tenés falla hepática, tenés una miopatía inflamatoria, etcétera, que uno lo ha escuchado. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en cuanto a la interpretación de los exámenes en deportistas? Es bien interesante, porque todo lo que es la interpretación es un arte. ¿Ya? ¿Por qué es un arte? Porque yo siempre he dicho que el deportista es un ser extraño. Es un ser totalmente distinto a la población general. Sí. Hay que pensar que tiene una mentalidad distinta, ¿cierto? Tiene hábitos distintos. O sea, levantarse a entrenar a las 4 o 5 de la mañana no es normal en la población. La voluntad general. Distinta. La voluntad distinta, sienten el dolor distinto, porque el deportista vive con dolor, tiene un dolor agradable, ¿cierto? Lo interpretan distinto, comen distinto, piensan distinto, tienen todo distinto. ¿Ya? Sobre todo piensan distinto. Entonces, que por eso yo siempre digo a los deportistas, idealmente tengan un médico que entienda de deporte y lo entienda a ellos. De hecho, muchos pacientes me van a ver a mí, más allá de los conocimientos, es porque yo lo entiendo. Entonces yo no mando a hacer reposo, no. O sea, parar un día, 2 días, un deportista puede ser mucho. Entonces, esto es un arte. Y también es un arte porque nosotros como médicos en la universidad nos enseñan los valores normales de la población, pero esos valores de normalidad no son para deportistas, son para gente de población normal, es como un análisis estadístico. Y no están publicados todos los datos de cuál es la normalidad de un deportista. Están, pero no están publicados. ¿Ya? O sea, yo cuento una diferencia, yo siempre lo cuento. Yo cuando fui al Barcelona, yo tenía acceso a los exámenes de laboratorio, la antropometría, el porcentaje de grasa de todo el plantel del primer equipo. Pero antes de pasártelo, dice, doctor, venga para acá, fírmeme este papelito. Confidencialidad. Esto no puede salir de acá, ningún dato. Entonces, claro, los centros de rendimiento de Madrid tienen todos los datos de los deportistas españoles, lo mismo en Francia, Estados Unidos, pero nadie los publica. ¿Por qué no publica? Como que Red Bull Fórmula 1 está publicando sus estudios de aerodinámica para que los vea el resto. Es como que, no sé, una bebida gaseosa para no dar de la receta de su... No sé. Claro, hay mucha competencia, hay dinero, hay empresa, entonces hay mucha competencia. Entonces eso jamás va a estar publicado. Y es ahí donde es importante la experiencia de la persona que evalúa. ¿Ya? Y por eso es importante no solamente la formación, sino también la experiencia. Por ejemplo, tú que haces muchas evaluaciones fisiológicas a los ciclistas, tú mismo vas viendo quién es normal, quién no es anormal, quién está por sobre lo normal, quién a lo mejor que lo ha ido controlando, se pegó un bajón, hay que ver qué pasó. Entonces uno va aprendiendo con cada deportista. Yo tengo la fortuna de haber estado ya en el alto rendimiento en España, entonces más o menos yo vi hartos exámenes, entonces uno ya sabe ya qué es normal, qué es anormal. Allá en España son muy fanáticos de los exámenes. ¿Ya? De hecho, en una temporada se piden por lo menos 6, 7, 8 veces controles de examen. Uno en pretemporada, uno al final de la pretemporada, como el inicio de la parte competitiva. Algunos piden a mitad de la competitiva para ver cómo están, cuando están en el mejor momento, cuando están en el peor momento, porque se van conociendo bioquímicamente. Entonces, son exagerados la parte de bioquímica. ¿Ya? Acá yo creo que no es necesario tanto. Pero uno también va conociendo a los pacientes. ¿Ya? Entonces uno va sabiendo un poco cuáles son los niveles de CK total, que es la típica que sale elevada normal. Si esa CK total está demasiado elevada con el entrenamiento que hizo. ¿Qué es CK total? La creatinquinasa. La creatinquinasa, ¿cierto? Que es un parámetro que muchas veces uno pide, que claro, aumenta cuando hay algún cierto grado de daño muscular. Entonces, cuando nosotros vemos deportistas, ese daño muscular que sale elevado es porque entrenó el día anterior. Una persona que está... Y le sirvió el entrenamiento. Si no elevaste CK, probablemente no sirvió el entrenamiento. A mí me decían en España me decían, si un deportista entrenó fuerza y tiene CK total normal, la creatinina normal, es que no entrenó o que no fue efectivo. Fue a pasear, ¿no? Fue a pasear. Entonces, sí, para que sea intensivo, tiene que estar alta. De hecho, uno lo usa como una carga de entrenamiento más que
que fue malo, que subió mucho, al revés. Si está muy baja, es que te faltó entrenar más. Exacto. ¿Ya? Y lo mismo con otros parámetros. Por eso yo creo que es importante la experiencia de quien vea los análisis. Y también yo creo que es importante analizarlo en conjunto. Mucha gente ve una flechita ahí viendo los exámenes, tengo esto elevado, pero hay que tratar de interpretarlo de manera global. De qué ejercicio está haciendo, cuándo entrenó, qué tipo de entrenamiento hizo, en qué fase del año estamos. Es distinto medir un cortisol en pretemporada, que es la mitad del año, que en vacaciones. Ya lo mismo en la testosterona, que parámetros son muy inespecíficos y pueden ir variando en el año. Y lo otro que también es importante es que no hay un marcador único que te puede indicar cómo estamos. Nosotros siempre tratamos de buscar un parámetro, ¿cierto? Como el VO2, que mucho en la parte fisiológica. No hay que un parámetro que yo te pida tal examen para ver cómo estoy, sino que hay que hacer una evaluación como integral. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es lo importante de que el médico que haga la interpretación tenga experiencia en interpretar exámenes. Y si bien obviamente la respuesta es depende, qué sé yo, pero ¿cuál sería más o menos el mínimo alguien de 30, 40, 50 años de los exámenes que rutinariamente puede inventar? Alguien corre maratón o es triatleta, deportes más de endurance. Deberías, que son los que requieren mayores demandas metabólicas, más que de coordinación, qué sé yo. ¿Cuáles son los exámenes que debería yo cada cierto tiempo realizarme, estar atento? A ver, de los básicos, partiendo de lo más general, uno parte con el hemograma asegurando que no tenga anemia. Yo te podría dar nombre de deportistas muy famosos que están en la tele, van a Juegos Olímpicos, que han ido 2 días antes de viajar a los Juegos Olímpicos y tienen anemia. Digo, pero ¿cómo vas a competir eso es presentando un país y estás con anemia? Es impresionante. ¿Y por qué no vienes 2 días antes de viajar y no viniste 6 meses antes? Es impresionante. No, y uno llama la atención, gente que es muy renombrada y vienen, no se han preocupado, claro, se preocupan de entrenar, del mejor entrenador, de la mejor bicicleta en caso de... Una bici de 15 millones de pesos y no te hiciste un hemograma. No te hiciste un hemograma, te preocupaste de algo tan básico, ¿te fijas? Pero pasa y no es tan raro. Lo mismo, claro, el hemograma yo siempre le agrego el perfil de fierro, porque generalmente para interpretarlo... Para ver las reservas, ¿cierto? Yo por lo menos me aseguro que tenga una ferritina por lo menos alta, por lo menos sobre 50, por lo menos, ¿ya? Eso como la parte general. ¿Qué más me preocupo? Toda la parte más nutricional. Entonces me aseguro sí o sí que B12, vitamina D, el mismo fierro estén por niveles más altos. Lamentablemente no tenemos muchos parámetros que medir en sangre. Por ejemplo, el magnesio que a veces se pide, los niveles de magnesio no se correlacionan mucho con los niveles intracelulares. Exacto. Entonces es difícil más interpretarlo. Está casi todo adentro. Entonces, claro, uno lo interpreta. Por ejemplo, si uno ve un deportista y tiene B12 baja, vitamina D baja, fierro bajo, bueno, aparte de buscarle mala absorción, que puede ser también, probablemente tenga otros déficits. Entonces ahí más que estar, bueno, aparte de suplementar de manera aislada, es mejor que lo haga un nutricionista deportivo, le vea la alimentación completa, porque debe haber otras vitaminas que estén bajas. Exacto. Entonces ahí también es muy importante la ayuda del nutricionista deportivo en ese tema, ¿ya? ¿Qué otros parámetros? Dependiendo del nivel y qué tanto entrene, es si yo le pido algún marcador de carga del entrenamiento. Ya lo más habitual que uno pide es la testosterona, el cortisol. La seca total también puede servir, sobre todo deportes más de fuerza. Algunos piden estradiol, que es como el otro marcador que también se puede pedir. Pero ahí hay que tener ojo porque son muy inespecíficos. Ya, por ejemplo, el cortisol, que mucha gente lo toma como referencia. Claro, si está entrenando mucho, un sobreentrenamiento, que también es súper habitual, puede tener cortisol alto, pero también va a tener un cortisol alto si lo echaron del trabajo, tiene un problema familiar. No está durmiendo. Si no está durmiendo. Entonces hay que interpretarlo más que como un marcador único, ver el contexto en que está. Y la recomendación también tiene que ser bien general, o sea, que duerma bien, que tenga terapia de relajación. Allá en España usan mucho lo que es mindfulness, relajación. Los de alto rendimiento están preocupados de eso. Las horas de sueño. Entonces, hay que hacer un análisis bien como completo. Lo mismo la testosterona. También la testosterona es contrario al cortisol. Generalmente cuando sube el cortisol, baja la testosterona y viceversa. Entonces van muy de la mano. Entonces, ahí dependiendo, si hay un deportista que entrena muy seguido, hay un riesgo de sobreentrenamiento, que está con una pauta alimentaria bien restrictiva porque tiene que, no sé, los deportes de peso, por ejemplo, ahí sí o sí le pido un marcador para tener una idea cómo está modulando su cuerpo ese estrés fisiológico de alimentación y de entrenamiento. Si alguien juega fútbol 2 veces a la semana, juega pádel, eso no tiene mucho sentido hacerle ese Cuidado con el pádel, que hay varios... Temas sensibles. No, pero hay deportistas de alto rendimiento que juegan pádel también, o sea, también pueden encontrar de eso. Entonces, a lo que voy es que depende mucho de qué deportista sea y a veces es bueno llevar a un número algo que es mucho de sensaciones. Y el deportista es mucho de sensaciones, se sienten cansados, no estoy rindiendo. Entonces, a veces llevar los números es útil. Entonces, un deportista cuando no está rindiendo bien, se está cansando, está fatigado, te van a decir, te dicen, no, yo no me recupero como me recuperaba antes. A veces es bueno tener un cortisol alto para decirle, mira, necesito que descansen más.
necesito que te preocupes tu alimentación porque este número está alto. Es distinto cuando yo le digo así al aire y no le muestro algo concreto. Y al deportista le gusta lo concreto, le gusta medir, le gusta cronometrar cosas. Entonces también es bueno a veces tener Y un también de parámetro. repente puede salir la respuesta no especialista. Bueno, tenéis que mirar el carnet, quizás ya tenéis ciertos años, pero cuando uno ve, por ejemplo, los temas de las evaluaciones fisiológicas, la caída del consumo de oxígeno en personas sedentarias por década es como un 10%, pero en la base de lo que uno va viendo y lo publicado, etcétera, en deportistas de endurance de alto rendimiento, 50, o sea, no alto rendimiento, pero amateur, pero alto rendimiento, 50 y tantos años, muy similar al de 35. Baja a veces un poquito la fuerza, pero la caída por década en alguien que se mantiene entrenado, que hace hit, qué sé yo, no es más de un 5% por década, es marginal. Por lo tanto, puede estar compitiendo bien, harto rato. Sí, harto rato. Y si se está cansando, quizás no solo porque está cayendo en consumo de oxígeno, sino que porque se sumó otra patología. Vamos a hacer esta última pausa y finalmente vamos a hacer algunas recomendaciones y conclusiones para finalizar este episodio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en lo que ha sido este episodio muy interesante, que da para hablar harto rato, pero yo creo que genera incomodidad, genera duda, pero por sobre todo creo que era importante transmitir la educación de que finalmente el que te mueve no son las zapatillas, no son las ruedas, sino que es tu musculatura, es tu fisiología. Es importante ir controlando cómo está funcionando estos motor con estos exámenes. No sé, Luis, si te gustaría dar como una visión general, un mensaje final para transmitirle a quienes nos escuchan, a nuestros pacientes. Sí, varios mensajes. Primero, yo creo que es importante lo que hablaba al principio, de que ojalá el médico que trate a los deportistas lo entienda y sepa del deporte, porque cada deporte es un mundo distinto, ¿ya? No es lo mismo analizar un examen de un futbolista, de un ciclista y de un que juega golf. Exacto. E incluso en un mismo deporte es distinto a un arquero que un lateral que un delantero, porque son demandas fisiológicas distintas. El lateral corre todo el día, es mucho más anaeróbico. Entonces, si tiene anaeróbico, van a tener la LDH, la lactato deshidrogenasa muy alta, porque es la que hace todo el mecanismo anaeróbico, mientras que el arquero no, porque no se mueve tanto. Entonces es muy importante que el médico entienda al deportista, lo entienda de la manera de pensar y también conozca el deporte. Va a ser la única manera de poder entender un poco analizarlo, entendiendo la actividad que hace. Segundo, yo creo que es muy importante, haciendo un poco la analogía que tú mencionabas, es muy distinto si yo quiero viajar a Puerto Montt y llegar rápido, llegar bien, pescar el auto como está y partir nomás. Claro, voy a llegar, a lo mejor si tengo un auto relativamente nuevo, lo más probable es que llegue, pero a lo mejor no voy a llegar en la mejor condición. Si hay alguna falla, pues hay que empanar el medio del camino. Exacto. Es distinto cuando yo voy a una competencia, independiente del nivel, y hago una evaluación de cómo están mis niveles bioquímicos, cómo está la parte nutricional, cómo está mi nivel de vitamina D, B12, fierro, entre otros, y optimizo esto, no normal, sino óptimo, el rendimiento va a ser sin duda mejor. Y la probabilidad de que me pase algo va a ser mucho menor. Entonces, exactamente lo mismo de hacer la revisión técnica antes de irse de vacaciones, por ejemplo. Y tercero, yo creo que es muy importante, y siempre hago el énfasis en esto, el manejo multidisciplinario. Ya, yo creo que acá nadie se la sabe toda. Es verdad que uno puede tener un médico deportivo de cabecera, pero siempre es muy importante el trabajo en conjunto con el nutricionista deportivo, el trabajo en conjunto con el kinesiólogo para prevención de lesiones, con el entrenador. Muchos pacientes van a ver con el entrenador, entonces tratamos de un poco planificar, por ejemplo, todo el año, cuál es la planificación del entrenador y vemos en qué momento es el mejor momento para hacer examen. Entonces, ver dónde está la competencia más importante. Por ejemplo, los triatletas, en que tienen el Ironman de Pucón en enero, bueno, entonces chequémonos en noviembre, para darnos un par de meses para optimizar los valores. Lo mismo ahora que iban al Juego Olímpico, lo que iban al Juego Olímpico, yo lo chequeaba 2 meses antes para darme tiempo para poder solucionar las cosas. Entonces, tal como el entrenador planifica el año en entrenamiento y las cargas de entrenamiento, uno puede planificar los chequeos y los controles dependiendo de la etapa de entrenamiento que tenga. Entonces, yo creo que es muy importante que los deportistas tengan un médico de cabecera, lo entiendan y se programen junto al deportista en qué momento vamos a chequear y qué exámenes vamos a chequear. A mí me gustaría transmitir un par de cosas también. Uno, no me gusta cuando muchas veces se dice, no, los brasileños son buenos para el fútbol, los colombianos son buenos para la bici.
el talento, pueden haber quizás la raza negra probablemente fisiológicamente superior, pero en general la distribución del talento es normal, es por todos lados y vaya a tener pocos consumos de 70 en Asia y en América y en Europa y la mayoría va a estar en 50, etcétera. Es una distribución normal y lo que marca la diferencia en si un país rinde o no rinde, que al final es una función país, no solamente familia, es la ciencia. Entonces pasó ahora que recién terminó el Tour de Francia, una carrera que yo encuentro que es de loco, donde el día 21 está rindiendo tan bien como el primer día. Y cuando uno no entendía las cosas en el año 1500, culpaba a la magia. Y cuando yo no entiendo las cosas en el año 2024, culpo al doping. No, están dopados. Que puede ser, pero yo creo que es muy improbable y la gran diferencia que ha marcado hoy en día entre el que gana y el que no gana no es el talento. O sea, sí, pero a niveles iguales de talento es cuánta ciencia hay detrás. Ujú. ¿Cómo se han alimentado? Antes no se alimentaban en el ciclismo, ahora comen 120 gramos de hidrato de carbono por hora, un diabético come 200 al día. Es una locura. Cómo está no solamente la parte técnica de la bicicleta, no, sino que me medí la parte, la parte de los exámenes que hablábamos contigo, optimicé mis consumos de oxígeno, trabajé mi cabeza en la parte psicológica, etcétera. Entonces, siento y probablemente todos lo compartimos que la gran clave acá está la ciencia y por eso me gusta que se esté desarrollando mucho la medicina deportiva en el país, porque si uno piensa de aquí a 15 años, los niños que nacieron para los Panamericanos 2023, probablemente con toda esta estructura que generó, podemos tener una gran camada de grandes deportistas en las próximas décadas. No sé si lo comparto. Yo siempre le digo a los deportistas que, claro, todos los deportistas creen, y es verdad, es lo más importante, que es solo entrenar. Entonces entrenan, buscan el mejor entrenador, el mejor centro, y se preocupan solo de entrenar. Y sí, es verdad, el entrenamiento es lo más importante, porque van a generar adaptaciones a la hora de competir. Pero no es lo único. Y es donde se caían muchos, digo, se caían porque ahora los deportistas chilenos están entendiendo esto, no se preocupan de otros factores. ¿Qué otro factor? Segundo factor es la parte médica. No sacas nada de estar entrenando con el mejor entrenador, el mejor centro de alto rendimiento, si tiene anemia, problema de la tiroides, déficit nutricional. Entonces, la parte médica es súper importante, por eso está el tema de los exámenes, para poder medir estas cosas. Tercer punto, la parte nutricional. El que quiera ser bueno o el mejor, tiene que preocuparse de la parte nutricional. El que no se preocupa, a lo mejor va a llegar igual, pero no va a sacar el máximo rendimiento. Lo mismo, la psicología del deporte, la cabeza pesa mucho. ¿Qué pensar cuando las cosas no van saliendo bien, cuando me siento pésimo, que quiero puro salir de la competencia? ¿Cómo me motivo cuando pierdo, cuando me frustro? El tema de psicología del deporte tiene mucho desarrollo. Todo lo que es prevención de lesiones, descanso. Entonces, por eso hay que ser bien multidisciplinario, una visión bien integral. Si es que yo quiero ser el mejor. Si yo quiero ser aficionado, ser más o menos del montón, un poquito mejor, a lo mejor. O salud, o solo salud. O salud. Pero sí o sí, si yo quiero rendimiento, tengo que optimizar cada estos factores y no es solamente entrenar. Y ese es como el mensaje yo creo que es más importante. Las ganancias marginales que a veces no son tan marginales. Sí, no, es súper importante y se nota cuando, tal como decías tú, en otros países no es que sean más talentosos, sino que están más asesorados. Y no solamente asesorados, están más comprometidos con el plan que uno le hace. Ya, porque una cosa es indicarle que vaya al nutricionista, pero si no va al nutricionista no sirve de mucho. Y cumplir la pauta tampoco. Entonces, hay que involucrar no solamente una evaluación multidisciplinaria, sino también comprometerse con el plan que nosotros le hacemos como profesionales. Así es. Bueno, ha sido una muy agradable conversación, Luis. Siempre me gusta harto hablar contigo. Siento que hemos aprendido mucho y si hay dudas, obviamente ya saben dónde encontrarte. Así que muchas gracias por venir y espero podamos estar conversando en otra oportunidad. Y para las próximas semanas también se nos viene, los dejo desde ya invitado a un nuevo podcast donde vamos a hablar atentas las mujeres de salud y mujer, que también muchas veces los estudios están hechos en hombres y se aplica para mujer como que sí, porque así era la evidencia, que tú lo conversabas el otro día en tus podcasts. Muchas veces el influencer habla del estudio, pero no ve en quién fue hecho el estudio. Así que va a ser un tema muy interesante de conversar y los dejamos desde ya invitados a ese próximo episodio. Que estén muy bien. Gracias. Chao, nos vemos.